Bienvenidos a este video acerca de lo que son los logaritmos. Y como puedes observar, ahí tenemos la forma en la que se expresa y se lee de la siguiente manera. Logaritmo de una base a de un número m es igual a n. Tenemos una condición, m tiene que ser mayor a 0. De la misma forma también a, sin embargo, vamos a tomar por el momento que solamente m tiene que ser mayor a 0. Bien, la definición la podemos ver acá abajo. Logaritmo con base a de un número m es el exponente n al cual se eleva la base para obtener el argumento que también se llama resultado n. Y bueno, esto evidentemente observas que pusimos aquí que tiene una forma exponencial. ¿Qué quiere decir? Que los logaritmos también tienen un equivalente en exponencial. De esta forma tenemos lo siguiente. De una forma logarítmica la podemos pasar a una forma exponencial y viceversa. De esta forma tenemos lo siguiente. Una base a elevada a un número n es igual a m. Este es un exponente. Una base elevada a un exponente es igual a m y es exactamente lo que tenemos acá. La base es a, tanto aquí como acá, de un número m, es decir, aquí tenemos esta parte, es el exponente n, aquí lo tenemos, al cual se eleva para obtener el argumento o resultado, que lo tenemos aquí en esta parte. Es decir, en un logaritmo vamos a buscar lo que es ya el exponente. Y bien, pasando de la forma exponencial a la forma logarítmica, lo podemos leer de la siguiente forma. A elevada a la n es igual a m. Y pasándolo a su forma logarítmica, es logaritmo de una base a de m es igual a n. Pero, para que te sea más fácil, te sugiero pronunciarlo de la siguiente forma. A la n igual a m es a logam n. Y bueno, continuamos con la descripción de esto. Bien, ahora analizaremos lo que son las propiedades de los logaritmos. De esta forma, logaritmo de base a, aquí exclusivamente de lo que es el número 1, el resultado será 0, como lo podemos observar. Ahora, observemos lo siguiente. Cuando yo tenga el logaritmo de una base a de un número que sea exactamente la base a, idéntico a la base a, nuestro resultado será 1. Bueno, y de aquí ya empezamos a tener otro tipo de combinaciones en cuanto a propiedades. Cuando yo tenga el logaritmo de una base a de dos números a por b, esto es igual a la suma de los logaritmos de cada base. Es decir, bueno, de cada número. Es decir, logaritmo base a de este número a más el logaritmo base a de este número b, evidentemente es igual al logaritmo base a de a por b. Ahora vamos a lo que es la división. Logaritmo de esta base a del número a sobre b, esto es igual al logaritmo de a del número a. Distingamos que aquí las letras a son distintas. La a minúscula corresponde a una base, mientras que la letra a puede corresponder a otro número e incluso puede corresponder a una expresión algebraica. Bien, menos logaritmo base a de b. De la misma forma b también puede ser un número o alguna expresión algebraica. En pocas palabras, es la resta del de arriba menos el de abajo. Es decir, los logaritmos del elemento de arriba menos el logaritmo del elemento de abajo. Y bueno, continuemos con las demás propiedades. Ahora, cuando tenemos un logaritmo de base a de un número a o una expresión a elevada a un exponente, el exponente pasa al principio multiplicando a todo nuestro logaritmo. En este caso tendríamos n que multiplica al logaritmo base a de a, y pues evidentemente, repito, este exponente pasó ahora como una constante multiplicando a esta parte y pues evidentemente ya quitamos el exponente. Bien, vamos a continuar cuando tengamos una raíz. Entonces, raíz n, bueno, logaritmo base a de una raíz n, aquí puede ser cualquier número,
Esto equivale de la misma forma que pasamos la n aquí multiplicando, vamos a pasarla pero como 1 sobre n logaritmo base a de nuestro elemento a. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aquí tuviéramos, no sé, un 3? Vamos a suponer que estuviera elevado al cubo. Este 1, en lugar de ser tal cual el 1, aquí sería el 3. ¿Estamos? Eso es una forma, es decir, el exponente al que esté siendo elevado va a pasar en esta parte de arriba. ¿Por qué aquí lo estamos dejando de esta forma? Porque en automático sabemos que tenemos un exponente 1 y aquí se pondría el número 1. Pero como el exponente 1 no se expresa, se deja tal cual y aquí sí se expresa porque pasa esta forma como una expresión en forma de fracción. Cuando tenemos un logaritmo cuya base es 10 de un elemento a, simple y sencillamente se expresa como logaritmo de a en este caso. Es decir, ya no se expresa la base. ¿Por qué razón? Porque se le denomina como logaritmo común o como logaritmo de Briggs. Bien, he aquí la gran importancia de que se exprese la base de cualquier logaritmo, salvo que su base sea 10. Si la base del logaritmo es 10, lo dejamos simple y sencillamente como logaritmo. Pero bueno, tenemos otro caso. Cuando el logaritmo tiene una base de el número de Euler o exponencial, como quieran llamarle, de un elemento a, es igual a logaritmo neperiano, aquí lo vemos, logaritmo neperiano, o también denominado como logaritmo natural, evidentemente del elemento a. De hecho, John Napier es el primero en utilizar los logaritmos, de ahí de hecho viene el nombre de logaritmo. Pero fue su amigo Henry Briggs el que empezó a utilizar la base 10 de los logaritmos. Y bueno, esto es una brevísima historia. Sin embargo, puedes indagar más acerca de esto, pero este video no nos atañe tanto a la historia, sino la aplicación. Y bueno, las propiedades de los logaritmos que acabamos de ver aplica tanto para logaritmos de cualquier base, ya sean 10 o de base de Euler o simple y sencillamente como logaritmo neperiano o logaritmo natural. Aplica exactamente igual para todos. Tenemos los siguientes ejemplos. Logaritmo base 3 de x al cuadrado. Recordemos que este exponente pasa al principio como si fuera una constante, o mejor dicho, en forma de constante. 2 logaritmo, la base no cambia, base 3 de x. Y esta es la simplificación. Bien, ahora vamos a otra propiedad, porque tenemos aquí un producto, aquí tenemos un logaritmo, por lo tanto quedará de la siguiente forma. Logaritmo base 6, si es un producto, haremos la suma, es decir, de x más, repetimos, logaritmo base 6 de y. Bien, ahora tenemos lo que es un cociente, es decir, una división. Por lo tanto, utilizamos la propiedad correspondiente a eso. Entonces tenemos logaritmo de la base 2 del elemento de arriba menos el logaritmo de la misma base, recuerda que no cambia, base 2 del elemento de abajo, es decir, de x. Y bueno, continuamos con las demás. Ahora la propuesta es logaritmo base 5 de la raíz cuarta de m. Recordemos lo siguiente, aquí lo tenemos como raíz cuadrada, entonces pasará como fracción. El exponente que me acompaña a la m es un 1, por lo tanto esto quedará 1 sobre 4, es decir, un cuarto del logaritmo base 5 de m, ya sin ningún elemento acompañándola. Bien, tenemos otro caso. Logaritmo de la raíz cúbica de x al cuadrado. Observemos lo siguiente, no se nos está indicando ninguna base. En automático sabemos que este es un logaritmo común o un logaritmo de Briggs. ¿Por qué? Porque tiene base 10. Entonces, simple y sencillamente lo vamos a dejar como logaritmo. Solamente vamos a resolver esta parte, este exponente, lo ponemos en la parte de arriba, sobre lo que es el índice de la raíz, que en este caso es 3, 2 tercios, logaritmo de
x o logaritmo común de x. Otro ejemplo, logaritmo de q de q. Recuerda que si estos coinciden, en automático determinamos que la respuesta es 1. Bien, ahora tenemos logaritmo base 6 de 3x. Aquí ya van interviniendo números. Entonces tenemos lo siguiente, este 3 se está multiplicando con la x. Entonces recurrimos a esta propiedad, la de el producto. Entonces tendríamos logaritmo base 6 de 3 más logaritmo base 6 de x. Y bueno, observemos aquí el siguiente ejemplo. Tenemos ya un triple producto, pero la x está siendo elevada a un exponente. Entonces, primero resolvemos con la propiedad del producto. Tendríamos logaritmo base 7 de 4 más logaritmo base 7 de x al cuadrado más logaritmo base 7 de y. Pero observemos algo, aquí todavía puedo aplicar otra propiedad. ¿Por qué razón? Porque la x se está elevando al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es, este 2 lo pasamos al principio. Entonces quedaría como 2 que multiplica al logaritmo base 7 de x. Bien, ahora procedemos a esta parte. Tenemos un cociente, entonces nos queda logaritmo común, porque no nos están expresando ninguna base y damos por hecho que es una base 10. Logaritmo de x menos lo que es el logaritmo de lo que tenemos abajo, que sería 2y. Pero observemos lo siguiente, aquí sigo teniendo un producto y es este caso. Por lo tanto, lo que voy a hacer es descomponerlo de la siguiente forma. Esto es igual a logaritmo de x menos, y voy a poner un paréntesis. ¿Por qué? Porque voy a restar la descomposición de esto, de logaritmo de 2 más el logaritmo de y. Bien, y por propiedad distributiva y aplicando ley de signos quedará de la siguiente forma: logaritmo de x, y ahora menos por más es menos logaritmo de 2 menos por más menos logaritmo de y. Y como puedes observar, aquí estamos haciendo la aplicación de la combinación de varias de las propiedades de los logaritmos. La propuesta ahora es calcular el logaritmo de la raíz quinta de 7x al cuadrado. Entonces recordemos que tengo una raíz quinta, esto equivale a poner un quinto logaritmo de 7x al cuadrado. En este caso no estamos poniendo aquí ningún exponente distinto a 1 por lo siguiente, por lo que tengo adentro de la raíz, tengo distintos exponentes. Por lo tanto, por el momento voy a poner solamente un quinto, que equivale al tipo de raíz al que se me está proponiendo resolver. De aquí procedemos a lo siguiente. Aquí tengo un producto, entonces tengo un quinto que multiplica. Un quinto me va a afectar a todo el desarrollo de esta operación. Por lo tanto, pongo logaritmo de 7 más logaritmo de x al cuadrado. Entonces, ahora tendríamos que ocupar otra propiedad, en el sentido de que esta x está siendo elevada. Recordemos que el exponente pasaría a esta parte. Entonces tendríamos como 2 logaritmo de x. Y bueno, si quisiéramos todavía seguir simplificando esta parte, un quinto multiplica a cada término dentro del paréntesis. Por lo tanto, tendríamos que un quinto multiplicado por logaritmo de 7
simple y sencillamente queda como un quinto logaritmo de 7. Hay un más. Ahora un quinto por 2 equivale a decir que tengo 2 quintos logaritmo de x. Y bueno, con esto hemos desarrollado este primer ejercicio. Puedes pausar evidentemente en cualquier momento para copiar la resolución de esto. Bueno, por lo tanto, ahorita procedemos a borrar esta parte para resolver el siguiente ejemplo. Ahora tenemos otra propuesta, un cociente. Entonces recuerda que es de la siguiente forma. Pondríamos logaritmo. Como puedes observar, aquí la base sigue siendo 10, ya no lo estamos poniendo porque evidentemente es un logaritmo común. Pero bueno, vamos a retomar la forma de desarrollar en cuanto al cociente. Entonces tendríamos logaritmo de x y cuadrada menos el logaritmo de 4z. Puedes observar precisamente el hecho de que es el logaritmo del elemento de arriba menos el logaritmo del elemento de abajo. Y evidentemente ahora hay que desarrollar. Por lo tanto, quedará de la siguiente forma. Aquí tendríamos logaritmo de x, porque aquí observamos que tengo un producto. Por lo tanto, al ser un producto, vamos a desarrollarlo como suma. Entonces tendríamos más el logaritmo de y cuadrada. Y recordemos que el exponente, en este caso, pasa al principio. Por lo tanto, lo quito de aquí y lo expreso en esta parte. Más 2 logaritmo de y menos. Y aquí sí pongo un paréntesis. ¿Por qué? Porque voy a desarrollar esta parte porque es un producto, pero este menos me afecta absolutamente a todo. Por lo tanto, pondré logaritmo de 4 más el logaritmo de z. Y pues bueno, ya desarrollando por propiedad distributiva y por ley de signos, tendremos lo siguiente. Esta parte ya no cambia, pero aquí sí cambiará. Tendríamos menos por más es menos logaritmo de 4 menos por más es menos logaritmo de z. Y bueno, con esto ya hemos terminado el desarrollo de esa expresión. Bien, ahora tenemos un logaritmo natural de esta expresión agrupada en un paréntesis elevada al cuadrado. Entonces recordemos que el exponente pasa al principio, entonces quedaría como 2 logaritmo natural y esta expresión se conservó. Simple y sencillamente ahora vamos a proceder a aplicar una de las propiedades de los logaritmos, pero este 2 me afecta a todo esto, por lo tanto le vamos a poner un paréntesis en esta parte. Bien, ahora logaritmo de 4, logaritmo natural de 4 más logaritmo natural de e más logaritmo natural de x al cubo. Recuerda que el exponente va a pasar antes de lo que será nuestro logaritmo. En este caso pondríamos el 3 aquí y pues evidentemente lo omitimos en esta parte. Y bueno, aquí vamos a observar algo. Recordemos que el logaritmo neperiano es igual a decir que tengo logaritmo de la base e de e en este caso. Y recordemos que si aquí se repite, simple y sencillamente es 1. Entonces, si quisieras retomar tu fórmula para simple, sería logaritmo neperiano de e siempre será 1. Es decir, ya no es necesario hacer esta transformación. Con que te encuentres con esta forma, simple y sencillamente determinamos que esto equivale a 1. Bien, procedemos ahora a la simplificación. Esto es igual a 2 que multiplica al logaritmo neperiano de 4 más logaritmo neperiano de e. Bueno, pero habíamos dicho que esto equivale a 1. Por lo tanto, simplemente pondremos el 1 más 3
logaritmo neperiano o natural de x. Ahora este 2 se multiplica con todos estos, quedando como 2 logaritmo natural de 4 más 2 por una 2, simple y sencillamente 2, más 2 por 3, 6 logaritmo neperiano de x. Y bueno, con esto ya hemos desarrollado este ejemplo. Bien, también podemos simplificar aplicando precisamente las propiedades de los logaritmos, pero ahora a la inversa. Y en este caso, observamos que tengo 3 logaritmo de x más logaritmo de y. Pues bueno, este evidentemente debió ser el exponente de la x. Por lo tanto, esto se expresa como logaritmo de x al cubo más logaritmo de y. Por propiedades de los logaritmos, recuerda que si tenemos un producto, se descompone en suma. Entonces, si aquí tenemos una suma, podemos simplificar como producto, quedando como logaritmo de x cúbica por y. Y bueno, veamos ahora un ejemplo donde se están combinando. Tenemos logaritmo todos de base 3, de 5, de x y de y, pero aquí tenemos una suma y aquí una resta. Por lo tanto, aplicamos la propiedad de la siguiente forma. Los que se suman los multiplicamos y dividimos con los que se restan. Es decir, pondríamos logaritmo base 3, todos son base 3, de 5, como aquí tenemos suma, será 5 por x, que equivale a 5x, entre y, es decir, entre esto. Y pues bueno, continuamos. Bien, siguiendo este esquema, vamos a trabajar para más rápido de la siguiente forma. Observemos los que tenemos como más o como positivos. Tengo este otro. ¿Por qué? Porque de alguna forma este tiene un más al principio. No se expresa precisamente porque está al principio, pero aquí tenemos otro más. Todos son logaritmos neperianos o logaritmos naturales, por lo tanto lo expresamos como logaritmo neperiano o natural. Lo que yo tenga como más irá en la parte de arriba. ¿Por qué digo la parte de arriba? Porque yo vi que tengo menos, y al tener menos quiere decir que va a haber un cociente. Entonces este 3 lo expreso aquí. Y bueno, recuerda que si tengo un 2 antes del logaritmo, este número, que es un 2, pasaría como exponente de la y. Por lo tanto, pondríamos 3y al cuadrado. Y ahora ubico los que tienen menos y será aquí como x y z. Estos son solo unos ejemplos de cómo podemos simplificar. Recuerda simple y sencillamente seguir las propiedades de los logaritmos y podrás tanto desarrollar como simplificar. Esperando que te haya servido este video, no te olvides de compartir, de darle manita arriba y de suscribirte si no lo has hecho. Hasta pronto.